empezar en este momento. ¿Ok? Entonces, bueno, gente, muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias. A veces la gente dice como, ay, Julia, tan tarde en la noche, ¿verdad? Y al final de cuentas, muchas personas tienen como su día súper ocupadillo. Y bueno, y en este caso además ocupábamos encontrar un punto de encuentro que pudiese estar Yolanda, aunque ella está ya de madrugada, está en España. ¿Qué hora es? Las 5 de la mañana, ¿verdad? Las 4. Las 4 de la mañana, o sea, la levantamos bien, bien, bien temprano. Pero bueno, era una invitación de algo que nosotros veníamos compartiendo desde hace días por diferentes motivos y creo que a cuenta también de los talleres que tuve el chance y bueno, la bendición, voy a decirlo así, de la amorosa posibilidad de compartir en tiempos recientes con varias de las personas que están conectadas el taller sobre el miedo y hablábamos, ¿verdad?, sobre todo este asunto de qué son los miedos y bueno, en fin, y también el taller sobre los espejos, sobre las relaciones interpersonales como espejos. Y uno de los grandes referentes en tema de espejos es Marta Salvat, que de hecho para quienes estuvieron en el taller saben que ahí estuvimos conversando y viendo los diferentes espejos que ella plantea en uno de sus textos. Y Marta Salvat, nada es casualidad, ¿verdad? Entonces, hablando con Yolanda, Yolanda es psicoterapeuta en curso de milagros y precisamente también conoce todo este rollo de espejos. Y yo le dije, ay, por favor, hablemos de esto, me parece una cosa hermosísima poder sacar como un ratito de noche de sábado para hablar de esto y para poder compartir, no solamente para la gente que estuvo en los talleres, sino claramente como un espacio abierto de expansión. Estamos en este punto de cambio, ¿verdad? Les mencionaba antes de que empezáramos a grabar y demás, estamos en un momento en donde el planeta está cambiando, nosotros como seres humanos estamos cambiando y creo que las enseñanzas de un curso de milagros son maravillosas, pero como yo soy exactamente ignorante, me declaro mucho, entonces dije, lo mejor es, por supuesto, pedirle a alguien que sí sabe del tema que nos converse. Entonces, bueno, Yolanda, en primer lugar, déjenme decirle que el título más hermoso que tiene para mí es que es mi tía, ¿verdad? Entonces yo la adoro por eso, porque ha sido una persona súper importante para mí y he tenido la dicha y la grandiosa bendición de tenerla desde siempre, ¿verdad? Sea como sea, aunque hemos estado viviendo como en este momento lejos, siempre ha sido como una persona que ha estado cerca. Y bueno, y además de eso, hemos hecho ya las dos camino como terapeutas, entonces es hermosísimo volvernos a encontrar ahora desde un espacio diferente en donde las dos buscamos pues este servir, este acompañar, este compartir. Y esta es la segunda oportunidad que tenemos para conversar, la primera que tenemos en vivo, porque la otra fue un grabado que hicimos previo, que fue hermosísimo también, así que muchas gracias por estar aquí, por pegarse la madrugada por nosotros. Así que adelante, hablen. O sea, además de esto, bueno, cuéntenos un poco cómo llega usted al curso de milagros y todo lo demás, porque eso es como la parte sustantiva también. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad porque me encanta. El curso de milagros es uno de mis grandes amores. Y, y gracias, es muy de madrugada aquí, que solemos levantarnos un poco más tarde que en Costa Rica. Pero no importa, volveré a dormir, es domingo. ¿Cómo llegué al curso de milagros? Hace más de 20 años, por alguien en San Ramón me comentó del curso de milagros y escuché algunas cosas, pero quedó ahí nada más. Sin embargo, siempre escuchaba, abría el Face o abría algún vídeo y me aparecían de esas cosas que van apareciendo. Hace como 2 años me comenzó a interesar más y comencé a escuchar precisamente a Marta Salvat, porque realmente yo soy una principiante, apenas una principiante en el curso de milagros. Y luego me encantó la idea de la psicoterapia. Cuando escuché a Marta Salvat hablar de la psicoterapia de un curso de milagros, me encantó como herramienta y me pareció que era una herramienta fabulosa y efectivamente, cuando hice la formación
es eso, una herramienta maravillosa, es un auténtico regalo para la vida de uno. Y, y me enamoré, me enamoré y sobre todo porque está la autopsicoterapia. Entonces, yo lo hice básicamente, inicialmente como autopsicoterapia, pero me pareció que es una herramienta para, en ese acompañar de las personas que han iniciado un camino de despertar, un camino espiritual, que es maravilloso, que Ujú. sirve para sanar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual. Y, y bueno, así llegué y así estoy aquí. Sí, y tal vez porque no dudo que aquí muchas personas hayan escuchado hablar del curso de milagros, pero nada más, tal vez la referencia, ¿verdad? Que es un texto que ya lleva su rato de haber sido escrito y que tiene una, tal vez como un pelín ahí de encuadre nada más. El Sí, nombre del título dice Walter Daniel, yo lo voy a escribir, yo voy a estar haciendo como algunas preguntas y también ustedes pregunten y entonces ahí vamos incluyendo este intercambio con Yolanda. Vamos a trabajar nada más tal vez por un tema de tiempo, porque la intención es estar lo más hasta las 10, ¿verdad? Por hora y demás, para que la gente también podamos por acá descansar y para que Yolanda pueda ir a dormir nuevamente. Pero que coloquen todas las preguntas por acá, igual yo voy a ir haciendo como intervenciones y puede ser que igualmente, igual en función de cómo se va abarcando, se vayan evacuando las dudas. Esto y digamos, ¿de qué va el tema de los espejos y cómo plantea y cuál es la idea del miedo desde el curso de milagros? Pero bueno, entonces empezar, ¿por qué es el curso de milagros? Un curso de milagros. Ajá. bueno, el libro es un libro, para los que no lo saben, un libro canalizado y fue un libro canalizado entre los años 65 y 72. Ya tiene su tiempo, por Helen Chutman en Nueva York. Ella nació y murió en Nueva York, murió en el 81. Era una doctora en psicología clínica. Y el libro, pues, es un libro un poquito gordo. Tiene, no sé, es tipo Biblia, eh, unas 700 páginas, una cuestión así. Es un texto muy denso. En realidad, todo el mundo ya lo dice, es un texto muy denso, sin embargo, quizás más por la forma en que está escrito. Dice que está escrito más o menos en la misma forma en que escribía Shakespeare. Entonces, hay una densidad ahí, pero en realidad son pocas ideas que se repiten de todas las formas posibles. Y bueno, ¿qué plantea? Me imagino que ya lo vieron en el curso, en la formación que recién hacen con Juli sobre los espejos, plantea, ¿no? Básicamente que todo lo que vivimos es una proyección. Pero a grandes rasgos, más o menos para entender lo básico, digamos, los ejes sobre lo que trabaja el curso de milagro, él postula, tiene un postulado y básicamente dos parámetros. El postulado principal es que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Yo sé que inicialmente o puede no entenderse nada o puede decir, mira, sí, claro, si es algo irreal, pues no puede existir. Pero ahí entran conceptos bastante comunes que usamos como en el día a día, pero que tienen una complejidad y una profundidad inmensa que es la vida misma, lo que es real, lo que es irreal y lo que es ilusorio. Y es un tema súper amplio, pero quiero así súper rápido decirles que lo real es lo que es permanente, lo que es inmutable, lo que es inalterable, es eterno, es inequívoco. Lo irreal es aquello bajo ningún punto de vista, que bajo ningún punto de vista existe.
básicamente irreal. El ejemplo más claro es el pasado y el futuro. Lo que es real es el presente, el aquí y el ahora. Es lo único en términos de tiempo, por decirlo de alguna manera, lo único que es real. Y lo ilusorio, él plantea que es básicamente, lo ilusorio es aquello que mientras nosotros lo estamos experimentando, tiene visos de realidad, pero tiene finitud, tiene una fecha de caducidad. Y aquí si me preguntan, ¿qué es ilusorio entonces? ¿Qué creen ustedes que es ilusorio y que tenemos muy cerca de nosotros? Nuestro cuerpo. Es la primera gran ilusión que nosotros experimentamos. ¿Por qué es ilusorio? Aunque en él, viviendo en él, lo podemos sentir y lo experimentamos como una realidad, son solamente visos de realidad. ¿Por qué? Porque tiene un principio y un fin. Simplemente por eso, nuestro cuerpo, no lo que nosotros somos. Entonces, a partir de esos tres conceptos, teniéndolos claros, los dos parámetros fundamentales que plantea el curso de milagros es que solo el amor es lo que es real, el amor es lo único que es real, y que Dios no es el que ha creado el mundo. Yo que sé que ese otro puede resultar un poco chocante a algunas personas escuchar decir Dios, lo que sea la fuerza cósmica, el punto de origen, lo que sea. No ha creado al mundo en donde nosotros vivimos y creemos vivir y experimentamos como real. Eso. Ese mundo no lo ha creado Dios, ese mundo lo hemos creado nosotros. Y lo hemos creado nosotros, ¿por qué? Porque al final, todo lo que nosotros experimentamos externamente, vemos fuera, es una proyección de lo que hay internamente dentro de nosotros. No sé, Juli, si más o menos esto fue la base Sí, no, en realidad está un poco más complejo o más profundo la manera en que usted lo está explicando, ¿verdad? Pero sí tiene, digamos, hay un par de preguntas en el chat. Primero me estaban preguntando en privado el nombre de la autora del libro, que si lo puedes repetir. Helen Schutzman. Sin embargo, el curso de milagros no tiene autor. Como libro canalizado, ella jamás aceptó ser la autora. Y la siguiente pregunta que nos plantea otra persona, que qué significa que sea un libro canalizado. Uy, Juli, yo creo que usted tiene más autoridad para explicar qué es una canalización. Es que qué complejo, ¿verdad? A ver, partimos del primer elemento y es reconocer de que esta dimensión o esta realidad que habitamos es una, no la única, ¿verdad? Así como creemos, independientemente de cuál sea, bueno, excepto las personas ateas que de repente por la lógica materialista creen que la vida se extingue al momento en que el cuerpo se extingue o que, sí, digamos que los signos vitales dejan de estar en el cuerpo. En general creo que aquí varias personas pueden tener como este sentido de trascendencia, es decir, ya sea que creamos en la reencarnación o no, ¿verdad? Hablamos de que existe una conexión con otro plano, ¿verdad? Para la gente que cree que esta es la única vida, pues al morir vamos a un lugar, el que sea que está en nuestra mente, en nuestra idea, en nuestra construcción de este vínculo. Y para quienes no consideran eso, de repente que creen en la reencarnación, pues igual se va a un sitio en el cual, ¿verdad? Suceden ciertas cosas y luego se regresa acá. Y depende del dogma de referencia, se creen ciertas cosas sobre qué pasa en esa dimensión. Pero todo esto es para hablar de que existen otras dimensiones que no son esta en donde ustedes y yo estamos conectados aquí en un Zoom. ¿Ok? Existen dimensiones energéticas inmateriales.
Desde esta otra dimensión existen posibilidades de conectarse, diríamos, con la sabiduría perenne, con el todo, ¿verdad? Con la fuente, ¿ok? ¿Qué es la fuente? Bueno, diríamos también que la fuente es el lugar al que vamos cuando no estamos encarnados, ¿ok? Hay un lugar en donde está, por decirlo así, como la sabiduría infinita. Un libro canalizado o una canalización lo que hace es ser la persona que lo canaliza, ser un vehículo para recibir esta información de esta otra dimensión inmaterial. Hay varios libros canalizados, incluyendo, por ejemplo, un texto que se llama Conversaciones con Dios, que también es un libro canalizado. En realidad es una conversación, ¿verdad? Muy interesante, también bastante recomendado. Un curso de milagros es un libro canalizado. Ahorita hay bastantes textos que se están dando a conocer y que vienen de esta construcción en donde el ser, la persona, el ser humano que canaliza la información, simple y sencillamente recibe la información y, por decirlo de alguna manera, la transcribe. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de esto que acaba de mencionar Yolanda, precisamente es el reconocimiento de que este texto, ¿verdad?, viene de una sabiduría en donde la autora ni siquiera dice el libro es mío, sino yo lo canalizo. O sea, yo fui un canal para que esta información que está en una dimensión inmaterial, ¿verdad? Está como en una, así como no sabemos cómo se ven las ondas de radio o de televisión, pero sabemos que existen porque está la computadora recibiendo la información o el televisor recibiendo o el radio recibiendo la información. De la misma manera, esta información se recibe en vez de un aparato electrónico por un ser humano. Entonces, este es el proceso de canalización. Espero de alguna forma haberle llegado a una idea como un tanto sencilla sobre esto, ¿verdad? Y traté como de buscar alguna forma más sencilla como de explicarlo, pero creo que es un poco complejo. Tal vez aquí incluso hablar, bueno, ya decía Yolanda, ¿verdad? De cómo a ver, ok, el otro es una proyección, ¿verdad? Y cómo el otro termina siendo este espejo. ¿Y qué dice el curso de milagros sobre el miedo? Tal vez. Sí, solamente un punto antes, excelente como explicó lo que es la canalización. Bueno, ¿de quién recibe Helen Schutzman el mensaje? Cuando ella pregunta de quién le está hablando, es una voz en su cabeza, él le dice que él es Jesús. Este libro contiene palabras del cristianismo, del judeocristianismo. Sin embargo, son reconceptualizadas. Yo diría que tiene que ver muy poco, muchas de ellas, con lo que entendemos los que hemos crecido en una tradición judeocristiana con esta tradición religiosa. Y más bien se aproxima más a una tradición budista. De hecho, yo fui practicante budista durante casi 20 años y una de las cosas que más me llamó la atención fue eso. A mucha gente le tira para atrás todo esto porque dicen, eso es la Iglesia Católica o es. No, no tiene que ver nada con religión. Es un libro 100% espiritual, es un método de despertar de la conciencia de lo que somos, de la conciencia del amor de Dios y de lo que somos realmente. Es nada más eso, es un método. La interrumpo nada más porque justamente esto, ¿verdad? Y yo creo que a mí en algún momento también hago eco como de este asunto de que generaba como esta rasquiña, ¿verdad? Porque bueno, yo fui criada también en la religión católica, ¿verdad? Fui practicante activa, ¿verdad? Laica comprometida que llamaban en la época, durante muchos años, ¿verdad? Y demás. Y luego llega un momento en donde me empiezo a separar como de esta comprensión o de esta forma de vivir mi espiritualidad. Entonces, cuando yo empecé a escuchar cosas del curso de milagros hace algunos años, yo era como, no, ¿verdad? Porque esta palabra que acabo de usar, Yolanda, es clave para entender justamente cómo
otra vez se reconceptualiza, o sea, se da un contenido diferente a ciertas palabras que están demasiado posicionadas en la cabeza de una determinada forma, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra Dios, ¿verdad? O sea, no es el señor barbudo sentado en la nube, ¿verdad? Y así podríamos utilizar un montón de otras referencias, aunque en el curso de milagros, desde esta posición diríamos que esa sería como la asociación que le sacaríamos. Y como dice también Yolanda, ¿verdad? Es un texto que tiene hasta ciertas similitudes en la forma en que está construido gráficamente digamos textualmente que podría haber como este eco, pero no va en esa línea. Es un libro de corte espiritual, más no así doctrinal. Y cierro mi paréntesis, perdón. Exactamente. Y de hecho, el curso de milagros cree, digamos, este mensaje cree en la reencarnación. Sí y no. Pero no vamos a entrar a ese tema porque es otro. Pero sí cree. Sí cree en algunos casos y en otros no. Pero lo cree. Lo que me pregunto, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? ¿Cómo lo plantea? Bueno, básicamente porque es clarísimo, el curso de milagro plantea dos cosas. El amor es lo único que es real y la otra energía que, digamos, que se comparte. Es que es como en este lado, si en este lado tenemos el amor, lo contrario es el miedo. Dios, que se entiende no desde el concepto humano, porque el concepto que tenemos de Dios es un Dios absolutamente humano que tiene todas las emociones humanas y Dios no tiene emociones. Dios es conocimiento absoluto. No hay ningún tipo de emoción en él. Es amor. No hay emoción. El amor no es una emoción, es una experiencia que es diferente. Por otro lado, está el mundo, esto que nosotros hemos creado, que es lo irreal, lo ilusorio, que se basa en el miedo. Y esto lo que nos lleva es a percibir que la realidad en que vivimos es cambiante, es pasajera, es equívoca. Por lo tanto, lo que hacemos es vivir en la dualidad. Y aquí entender que la dualidad es el ciclo de nacimiento y muerte es fundamental. La dualidad es eso, el ciclo, experimentar el ciclo de nacimiento y muerte. No, la muerte no es lo que es contrario a la vida. Antes de nacer hay vida. Cuando tenemos este cuerpo, experimentando la vida en este cuerpo, está la vida y después de morir hay vida. O sea, si queremos hablar de un contrario de la muerte, es el nacimiento, no la vida. La vida es inalterable, es eterna, es inequívoca. Pero para ello tenemos que entender que no somos no somos personas, digamos, seres con una alma. No. O con un espíritu. Somos un espíritu, y lo plantea el curso de milagros, somos un espíritu en un cuerpo momentáneamente experimentando la vida. Que es muy contrario o muy diferente a pensar que somos seres con un alma o con una chispa divina. No, somos una chispa divina, un espíritu absoluto, experimentando la vida a través de este cuerpo, que es diferente. Entonces, ¿qué dice él? Todo lo que nosotros experimentamos que no sea el amor. Por tanto, todo aquello que no nos haga, que no nos vincule, que no nos
que no nos conecta de inmediato a la alegría, a la paz, a la luz, a la libertad, al ser, es porque nos conecta al miedo. ¿Y qué nos conecta al miedo? Todas las emociones. Las emociones, la ansiedad, los juicios, el creer que somos víctimas, las fobias, la duda, la enfermedad, el dolor, la culpa, el querer, el odio, la depresión, la esclavitud, la tristeza, la represión, el hacer, el necesitar, la incapacidad y mil más. Todo eso nos habla siempre de miedo, o sea, del ego. Pero más bien, aquí hay una cuestión que hay que pensar. ¿Quién es hijo de quién? ¿El ego del miedo o el miedo del ego? Básicamente, el gran padre es el miedo y el ego es su mejor creación. El ego va a ser siempre, siempre al 100% leal al miedo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo reacciono, cuando tengo una situación, cualquiera que sea, con un vecino, con un hijo, en el trabajo, lo que sea, mi miedo es automático. Esa parte de mi mente que está conectada al miedo está en automático. Entonces, él va a reaccionar y va a poner al ego a reaccionar. Eso por una parte. O sea, en la parte de nuestra mente donde habita el amor, no es en automático. Tenemos que irlo alimentando, tenemos que irlo construyendo, tenemos que ir pidiendo que pensemos, que actuemos a partir del amor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos una cosa y la experimentamos, pensamos que estamos pensando lo que estamos pensando porque estamos experimentando aquello, pero no es eso. ¿Cuántos de ustedes, no los puedo ver, disculpe porque estoy en el móvil, pero si pudiera tener, que levanten las manos y Juli los ve. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar el exterior para sentirse mejor? ¿Cuántos de ustedes han pensado que si tienen un buen trabajo, que si tienen una salud perfecta, que si tienen la pareja perfecta o sus hijos son como ustedes los quieren, ustedes serían felices? A ver, levantando las manitas, reportando. Ay, sí, ahora solamente, bueno, estamos más coherentes. Ok, ok. Sí, Sí, como, es ese pensar, si tengo un problema en el trabajo, yo tengo mi vida perfecta, solamente que tengo un mal jefe. Si ese jefe fuera bueno, o si yo como jefa tuviera buenos trabajadores, sería totalmente feliz. ¿Quién ha pensado en eso? ¿Quién ha estado en esa situación? Tengo una familia perfecta, todo está bien, pero me han diagnosticado un cáncer. Si yo no tuviera este cáncer, sería feliz. El cáncer en nuestro cuerpo también es externo a nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque hemos creído que la causa de nuestra infelicidad está afuera, donde lo que está afuera es únicamente una proyección de lo que yo creo, de mis creencias.
¿Y cuáles son las creencias que tenemos? Básicamente, son creencias hijas del miedo, ¿verdad? Sí, la mayoría. Sí. Estamos pensando en que necesitamos un mejor trabajo, necesitamos un mejor salario, necesitamos que nuestros hijos cambien, necesitamos que nuestra pareja cambie. ¿Sí? Bueno, esas son creencias, creencias de que nuestro ego nos hace ver que a partir de aquello podemos auténticamente ser felices si lo logramos. Entonces, ya cansados de esto, nos damos cuenta que si no vamos realmente a donde está la causa, no vamos a cambiar nada. ¿Y dónde está la causa? Dígame. Es que hay una pregunta que me parece oportuna para cerrar incluso o para darle un rebordeo a lo que acaba de decir. Nos preguntan que si a pesar de que lo que pasa, de lo que pasa en el exterior, o sea, que cómo podemos, o sea, que ese es el desafío de toda la vida, pero bueno, igual le planteo la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos conectar con el amor, con nuestro verdadero ser, a pesar de lo que pasa en el exterior? Bueno, es la pregunta, igual que el miedo es el tema. Precisamente cuando iniciamos un camino de despertar, un camino espiritual, vamos comprendiendo que si el exterior es una proyección mía porque yo la he creado a partir de mis creencias y de mis pensamientos, entonces puedo verlo y decir, no es real. Vamos a ver, tengo un cáncer, por decir una cosa. Me han diagnosticado o a una persona le han diagnosticado un cáncer. ¿Es real o ese cáncer va a acabar? ¿O va a acabar porque se sana de su cuerpo o porque muere? Pero va a acabar, no es real. Así funciona absolutamente todo. Eso va a acabar. Eso da mucha paz. Entonces, cuando nosotros, lo primero, saber quién soy, tener la respuesta a esa pregunta hace que nos mantengamos siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces, nos podamos refugiar en el centro del huracán. En ese centro que es absoluta calma. Ajá. Saber Yolanda, hay quién una soy. pregunta que me parece importante y nos quedan como 10 minutos. O sea, usted me dice como, Sí. bueno, yo no sé, podría ser que sigamos conversando o igual podríamos hacer el ejercicio. Una persona, Helen, pregunta en el chat, dice, las creencias son productos de nuestros miedos. Pues usted lo acaba de mencionar hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que las creencias precisamente son hijas del miedo. Y aquí abro un paréntesis para hacer un comentario sobre otro tema, y es que a veces hablamos de que hay creencias buenas, comillas, y creencias malas, comillas. Todas las creencias son limitantes, ¿sí? Porque yo puedo creer, no sé, puedo tener la creencia que si como bien, voy a estar saludable. Y decir, esa es una creencia buena para mí. Pero automáticamente también me restringe en qué forma, en que de alguna manera me ciega para ver el momento presente, porque estoy tratando de interpretarlo desde la creencia y no desde la conexión con el momento. Y ahí Yolanda, bueno, me corregirá si no, no está como en esta línea, ¿verdad? Y pregunta a la misma Helen, dice, entonces, si yo creo que yo soy fea, debo buscar cuál miedo está en esta proyección, pero a mí me parece que puntualmente en esta pregunta o en este ejemplo que nos comparte, ella
es incluso la pregunta misma habla de la proyección porque o sea, estás queriendo asumir la dimensión física como punto de referencia para la autodeterminación, ¿sí? Entonces, es como voy a buscar qué es lo que, si yo me siento fea, ¿verdad? Me hace sentir a mí fea, ¿no? Es que para empezar, la pregunta es por qué estamos definiéndonos a partir de nuestro cuerpo, que además, en un segundo nivel de creencias, le ponemos parámetros determinados en función de cánones, que además de eso son temporales, ¿verdad? Pero no sé si me voy a entender y no sé si Yolanda quiere ampliar esto. Sí, efectivamente, es ya ella misma cuando dice si yo creo que yo fue, es que ya está clarísimo. La proyección tiene que ver con aquello que nosotros la mayoría de las veces no somos conscientes. No somos conscientes. Por ejemplo, el vecino me grita. El vecino, en lugar de hablar conmigo, me regaña, qué sé yo, por el perro, lo que sea. ¿Qué me dice a mí ese vecino? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Mm? Me está diciendo que yo grito, ¿no? Que yo estoy gritando, pero ¿a quién le grito? Nunca se trata de los demás, siempre se trata de mí. Yo me grito o yo no me escucho, porque podría ser un espejo directo o podría ser un espejo indirecto. Sí, sí. O Eso, por ejemplo, eso, Helen, sí, perdón, Helen, no, Evelyn habla de que los médicos son los primeros en dejar en dejar el miedo inmerso. Te dicen, tú no te curas, solo estás en remisión. Hablando, por cierto, del tema del cáncer, ¿verdad? sí, vamos a ver, pero somos nosotros los que vamos al médico, los que somos responsables de asumir eso. ¿Qué me está diciendo? Si yo voy a un médico y me dice eso, ¿qué me está diciendo ese médico? ¿Qué entonces? ¿Qué es la creencia que yo estoy proyectando en él? Que yo creo en la enfermedad, que yo creo que la enfermedad es real, que yo creo que mi cuerpo es real, que yo creo en el sufrimiento. Eso. Y eso, yo sé que puede parecer muy loco, sí, pero es a partir de ahí que comenzamos a hablar. Los médicos nos dirán lo que quieran decirnos y nosotros, si a mí un médico me dice, eso es incurable, es mi responsabilidad cogerlo o pensar, ¿qué me está diciendo de mí? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando? ¿Miedo a morir? ¿Estoy proyectando en el médico miedo a morir? Entonces, ahí está. Tenemos que, aquí para pasar, para resumir, porque no hay mucho tiempo, hay cuatro pasos básicos en los procesos de sanación. En los procesos de sanación, de curación, como les quieran llamar, de cualquier situación y de deshacer la sombra, deshacer la proyección. Y los cuatro pasos básicos que tenemos que dar, sin los cuales no es posible, es el primero, tenemos que tener la disposición de ver esa situación de otra forma. Darle una chance, un chancecito nada más de pensar, ¿es posible que lo pueda ver de otra forma? ¿Es posible que esa situación no sea exactamente como yo la estoy viendo? Esa disposición que debemos tener es el primer paso. El segundo paso es, soy responsable 100% de lo que me pasa, de lo que veo fuera, de lo que experimento, de todo, de lo que me pasa a mí.
y diría en Ho'oponopono, de lo que le pasa al universo. Soy responsable 100%. Esa situación que está ahí fuera me habla a mí directamente. Directamente. No le está hablando al vecino, no le está hablando a mi marido o a mi hijo, me está hablando a mí directamente. La toma de la responsabilidad al 100%. El tercer paso, la gratitud. ¿La gratitud de qué? De poder ver eso, esa proyección, de poderla ver. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuál es el punto exacto que yo debo trabajar en mi vida. ¿Dónde está la herida que tengo que sanar? ¿Dónde está la creencia que tengo que revisar? Y entonces agradecemos esa manifestación. Y el cuarto paso, el perdón, perdonar. Que Que es aquí como, hagamos el paréntesis para resignificar el perdón y la expiación, como esas dos palabrillas, porque yo recuerdo que a mí expiación me sonaba como a pecado mayor en Semana Santa, algo así como a punto de convertirme en sirena por irme a bañar a un río un Viernes Santo. Así que tal vez remarquemos estas dos palabras porque creo que vamos a entrar justamente en esa disposición. exactamente, Perdonar, entramos, Evelyn nos hizo, y nada más para acotar un par de cosas, Evelyn nos hizo muy amablemente, nos apuntó las tres cosas y lo del perdón que acaba de señalar Yolanda en el chat por aquello. Y luego dice otra vez, preguntan o hacen el comentario de, me defino como un ser tranquilo y lleno de amor. Entonces, esa sería, entonces esas creencias serían limitantes. Hay algo súper divertido que yo lo comento en los talleres con toda la gente que hablo, ¿verdad? A ver, si yo soy un ser de luz, ¿verdad? O sea, en el momento en que yo esté iluminada, chiquillos, chiquillas, desencarnamos, punto, pues ya no estamos haciendo nada aquí. ¿Ok? Entonces, aquí todos los que estamos conectados, nos falta un pasito o varios más, ¿verdad? Para estar iluminados, porque aquí seguimos respirando y batiendo los temas de este mundo. Entonces, sí, ok, yo de hecho he de reconocer en mi vida, en este momento, muchas menos cosas me causan conflicto que antes, ¿verdad? O sea, hace unos años yo me molestaba mucho, es más, les puedo contar, o sea, hoy ha sido un día complicado y antes de este momento pedí una comida, ¿verdad? Pedí un servicio de comida y me molesté por una confusión que sucedió y es súper interesante. Yo tenía no sé cuánto tiempo de no molestarme por algo así. Claro, fue una molestia que me duró unos minutos, tal vez 10 o 15 minutos. La Julia de hace unos años atrás hubiese llamado, se hubiese quejado, hubiese pedido hablar con el jefe, hubiese puesto una queja, o sea, hubiese hecho un alboroto, ¿verdad? Entonces ahora yo reconozco que todavía me movió, ¿verdad? Como me molestó, pero fue algo que rápidamente en unos minutos y ni siquiera trascendió a nada más, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es sí. Cuando yo digo, es que yo soy una mujer súper tranquila, súper ecuánime, ¿qué es lo que pasa? Niego una parte mía, porque si yo soy tranquila, también hay una parte mía que es intranquila, que es esta lógica de la polaridad. No podemos ser una sin la otra, ¿ok? Cuando yo digo, no, es que Julia es de esta manera, automáticamente quiero bloquear la otra manera porque digo que ahí no, y empiezo a juzgar, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona dice, ¿verdad? Tranquilo y lleno de amor. Toda persona que te topes, que no sea, comillas, tranquila y comillas, llena de amor, te va a movilizar. Y vas a caer en una dinámica porque termina siendo tu espejo. Precisamente para reconocer que también en algunos momentos te salís de ese estado de ecuanimidad o de ese estado de calma o de amor, ¿sí? De plenitud. Yolanda, adelante, por favor. siempre, siempre, para completar lo que está diciendo usted, siempre estamos
decidiendo entre el amor y el miedo. Y no hay nada de malo en la dualidad. La dualidad es un grandísimo regalo que nos da. Sin ella no tendríamos libre albedrío. Es imposible tener libre albedrío cuando solo se nos dé una opción. Y entonces, satanizar también la oscuridad en ese yo soy luz solamente, no, yo soy luz y me doy cuenta que puedo ser luz muchas veces porque me experimento en la oscuridad. Una vela a plena luz del día, a las 12 del día, no da luz, no alumbra, solo alumbra en la oscuridad y nos damos cuenta de su llama. Entonces es muy importante eso, porque lo que dice Julia, siempre cualquier creencia es limitante. Tenemos que comenzar a ser abarcadores, abarcar todo, abrazar todo, todo, el odio, el miedo también. Pero vamos al cuarto punto que dejé pendiente, perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A quién creen ustedes que debemos perdonar? ¿A los demás? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que debemos perdonar a los demás? ¿Muchos? No los veo. Jen dice a nosotros mismos y hay 4 manitas levantadas. 2 personas dicen que a nosotros mismos y unas manitas, 3, como 5 manitas levantadas. Sí. Dice Cintia a nosotros y a nosotros mismos y a los demás. Hans dice a mí mismo, etc. En realidad, solo necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Y hay muchas explicaciones de esto. ¿Por qué a los demás no? Diríamos, ¿no? Porque si yo le he hecho algo muy malo a alguien y voy y le pido perdón, y esa persona me dice, sí, está bien, yo lo perdono, todo está olvidado, no se preocupe. Pero yo me siento tan mal, tan culpable. Y tengo tanto miedo de ser castigada por eso que le hice. O aunque no sea tanto, un poquito, puede ser solamente un poquito. ¿De qué me sirve ese perdón? O si voy y le pido perdón y me dice que no, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Estoy lista para suicidarme o no? O sea, ¿es tan trágico así? No nos sirve el perdón de los demás, ni perdonar a los demás. O sea, realmente no nos sirve el perdón de los demás. El perdón que necesitamos es a nosotros mismos. Me perdono a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonarme a mí? Me perdono porque me he olvidado de mí. Me perdono porque no he sabido quién soy yo. Me perdono porque no he sabido amarme. Me perdono por haber querido ser diferente. Me perdono. ¿Por qué? Porque en ese perdonar, cuando yo me perdono a mí, perdono a todo el mundo. Ahí está implícita el perdón a toda la humanidad. Dice uno de los ejercicios del curso de milagros, bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. Y es un principio. No podemos dar lo que no tenemos para nosotros mismos. Es imposible. Igualmente, volvemos a la proyección. No podemos proyectar lo que nosotros no hayamos pensado. O sea, de otra forma, cualquier cosa que ustedes vean fuera o sientan es porque ya lo pensaron. Porque si no lo hubieran pensado, es imposible que lo vean. Es imposible que lo puedan experimentar. Por eso, todo eso es nuestro. Es nuestra creencia, es nuestra percepción. Y aquí, en el perdón, voy al siguiente tema, que es la expiación. El perdón
tiene que ver con la aceptación de que yo no he podido hacerlo mejor, porque simplemente ese es mi grado de conciencia, es el grado de conciencia que yo he tenido, y si yo lo hubiera sabido hacer mejor, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Entonces, hasta ahí. Pero, ¿por qué no he sabido hacerlo mejor? ¿Por qué no he tenido otro grado de conciencia? Porque he creído en algún momento de mi vida, he creído en aquello. He creído en la guerra, he creído en la muerte, he creído que eso es real y eso se proyecta fuera. Actualmente, la guerra, una proyección como humanidad de lo violentos que somos con nosotros mismos. Y solo falta hacer una pequeña revisión honesta de nosotros mismos y de darnos cuenta a cuánta gente hemos querido matar. Y el curso de milagros dice que cuando tenemos un deseo de esos, nunca, nunca es inocente y nunca, nunca es en broma. Nunca. Porque esa idea de que podemos pensar algo o hacer un juicio o dar siquiera una opinión y que eso, con eso no va a pasar nada, es mentira. No va sí va a pasar. Porque cuando hacemos un juicio, lo que estamos haciendo es condenando a que así sea. Lo enjuiciado, como dice Marta Salvat, va a decir que así sea. Amén. Así va a ser. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya está la disposición de esa creencia y el exterior, que dentro lo que tenemos es un guión de una película, el exterior va a venir siempre, siempre, siempre a corroborar que nuestra creencia es verdadera, es real. Si yo creo en la enfermedad, a mí el exterior me va a venir a mostrar constantemente con la enfermedad que es real la enfermedad. Es una cuestión de percepción. La proyección, cuando está esa proyección, que lo han visto en el curso que han hecho con Juli, tenemos una proyección que es de algo que está interno. Nosotros es una cuestión de percepción, de percepción. Hemos percibido una situación de determinada manera y por eso la hemos proyectado fuera. ¿Dónde está el error? ¿Está en el exterior o está en esa percepción interna errada que he tenido? Está en esa percepción errada que tengo, que tuve en algún momento o que sigo teniendo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es expiar las experiencias. ¿Qué significa expiar o la expiación para un curso de milagros? Literalmente significa corregir un error de percepción. Expiar significa corregir un error de percepción. He percibido en algún momento de niña, porque mis padres me lo dijeron en la escuela, de adulta, algún tipo de experiencia y me quedé con una percepción equivocada, con un error en la percepción de ese hecho y ahora la proyecto en mi vida. ¿Qué hacemos con la expiación? Nosotros no podemos expiarla. Tenemos nuestra presencia divina, los católicos también le llaman Espíritu Santo, y para mí está bien, Espíritu Santo, es esa parte de nosotros que es lo que es real en nosotros. Nosotros cogemos esa percepción que tenemos errada y se la entregamos para que nos dé la percepción correcta. Pero antes de entregarla, nos perdonamos por todo el daño que nos hemos hecho
a partir de esa percepción errada. Sí, sí, Yolanda, vieras que tengo un par de comentarios dentro del chat Sí, y, dígame. y pregunta también del millón de cinco para tomar una decisión. ¿Cuánto duraríamos si hacíamos el ejercicio de expiación? El ejercicio de expiación no dura mucho. Máximo, creo que máximo 10 minutos. Sí, es Máximo. que sí, Ya están sobre el tiempo. sí, es que ya son las 10. Y Oh, quería como, sí, porque sería terminar como más. Entonces, más bien, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Bueno, hay una pregunta, dice, ¿cómo me doy cuenta de que ya me perdoné a mí misma? porque es con esa situación, no nos podemos perdonar de todo. Vamos perdonando una a una de las cosas. Y si yo tengo una situación que me causa mucho dolor y la he expiado, y, o sea, me he perdonado por otros medios, no importa, no tiene que ser por el curso de milagro. Y pensar en esa situación me resulta indiferente en el sentido que no pierdo la paz, no pierdo la paz. La situación puede estar, la situación puede continuar, pero ya no tengo, ya no me perturba, me he perdonado. Perfecto punto de referencia. Floribet dice, pero también podemos cambiar esos pensamientos, creencias y percepciones y con esto cambiar la realidad que experimentamos. ¿No es así? Sí, es así, pero ese es el primer paso, es ser consciente, ¿no? De nuestro diálogo interno, de todas las creencias y todo lo que han visto, es así. Y Lo, hay otra, perdón. sí, no, continúe porque no tenemos tiempo. Y hay otra pregunta, porque de hecho lo que voy a hacer es invitarle a usted a que grabemos el ejercicio y lo subo a Spotify. Le voy a dejar a la gente acá cómo contactar, digamos, cómo entrar en el canal y demás. Y lo podemos grabar en unas horas, para que quede ahí disponible y demás. Dice Helen, ¿cómo puedo entender la metáfora del espejo desde mis miedos? Yo le contesté de esta manera, pero por favor siéntase en toda la libertad de acuñar cualquier cosa adicional o cambiar. Todo lo que temes viene o nace desde la creencia y todo lo que crees termina siendo proyectado, pero al verlo en el otro molesta, incomoda o da miedo también. Aquí, importante, lo que yo veo en los demás que me molesta, que no me gusta, es algo que yo rechazo de mí, odio de mí, no acepto de mí y por tanto condeno al otro de tenerlo. Ok. El miedo, cuando nos damos cuenta que detrás de esa adicción, detrás de ese querer, detrás de ese sacrificio, detrás de la duda, de la desesperación, y si vamos para atrás y nos damos cuenta que lo único que hay es miedo, es perfecto. Abrazar ese miedo, reconocer que lo que tengo es miedo y de ahí comienza a sanar en el reconocimiento, en verlo, en asumirlo, en abrazar esa oscuridad nuestra también. Ok. Sí, yo igual es que preferiría poderlo grabar, Yolanda, para que poderlo hacer como con calma, porque sí, estoy segura que no terminaríamos en menos de su ratito, ¿verdad? Entonces, les acabo de colocar en el chat para toda la gente que está acá y que puedan ingresar y darle un copy a este mensaje, donde vienen los diferentes canales. De contacto, ¿verdad? Incluyendo el canal de YouTube. Esta conversación que estamos teniendo hoy va a estar disponible ya para mañana. Pueden entrar en contacto incluso en el grupo de WhatsApp y ahí yo les voy a estar colgando el link específico a este ejercicio de expiación que quisiéramos pues compartir, pero que ya por la hora y por el tiempo preferimos hacerlo para tenerlo como más más calma y para que cada quien lo haga. Entonces, dice Florides, gracias a la tía Yolanda por compartiendo su sabiduría hoy, qué belleza. Y Yaxiri también, que muchas gracias. ¿Ok?
Entonces, chiquillos y chiquillas, les mando un gran abrazo. Yolanda, ¿algún mensaje ya de cierre? Muchísimas gracias a todos y a todas, todos, porque no los puedo ver, me imagino que hay hombres y mujeres. Muchísimas gracias y simplemente confíen en el instinto, en esa vocecita que siempre, siempre les dirá lo que es correcto. Y nunca tengan miedo de seguirla. Pero si sale el miedo, abrácenlo como si fuera un bebé. Acúnelo, como dice Thich Nhat, acune ese miedo en sus brazos, reconózcalo y verá cómo el miedo comienza a sonreírnos. Muchísimas gracias, Yolanda. Un gran abrazo, bueno, para todos. Feliz noche, buen descanso. Y bueno, un gusto y muchas gracias también a Yolanda por la madrugación, dijo el gato. Feliz noche, Un beso chiquillos. a todos.